había una pregunta respecto del paro de hoy. Y en realidad nosotros obviamente que adherimos desde la cátedra fuertemente a todos los contenidos y a los motivos del paro. Y si te me permiten, en un par de minutos, a mí me parece que cualquier gobierno debe cumplir las decisiones que emanan de una autoridad judicial y no, esto no está sucediendo en este momento y por ese motivo y porque más allá de lo que le toque a uno personalmente en cuanto al salario, etcétera, hay un montón de actividades que realiza la Universidad de Buenos Aires, pero también las universidades nacionales en general, que tienen un valor tan importante para un país que realmente justifican cualquier tipo de medida de fuerza. No obstante, en un muy delicado equilibrio, nosotros desde hace varios años damos clase igual, sobre todo cuando se trata de una clase a distancia, porque sinceramente tenemos muy pocas clases para dar los contenidos que ustedes tienen que saber y la verdad es que, digamos, si fuera presencial y la facultad no estuviera en condiciones de recibir a los alumnos, cosa que puede ocurrir, pero no está sucediendo. Digo no está sucediendo porque es lo que pasa generalmente con estos paros últimamente en derecho. Nosotros damos igual la clase. Dicho esto, vamos directamente, para no perder más tiempo, al contenido de hoy. Habíamos llegado en la clase anterior a mencionar, a partir del caso de la vaca loca, que es el elemento finalidad o el elemento causa-fin, que no es, repito, un elemento de las obligaciones, sino de los actos jurídicos. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero de los actos jurídicos no hacen obligaciones. Sí, indirectamente podemos decir que un acto jurídico debe necesariamente tener un elemento finalidad y obviamente del acto jurídico del cual se derivan obligaciones, ese elemento va a estar presente, pero no en la obligación, sino en el acto jurídico. En primer lugar, porque, como dijimos en la clase anterior, este elemento se asocia a la intención dentro del elemento voluntad del acto jurídico. Es decir, por un lado, tiene que ver con las razones, la representación que se hace cada una de las partes cuando va a celebrar el acto jurídico. Esto impacta directamente en la intención como elemento de la voluntad. Entonces, está allí emplazado, no en la obligación. Lo explicamos con un ejemplo bastante sencillo. Hay obligaciones que nacen de los hechos ilícitos. Un choque de autos. ¿Cuál es la obligación que nace? La obligación es de reparar el daño. Vamos a determinar quién es el responsable. Pero supongamos que se trata de alguien que le pega con la parte delantera al costado de otro auto, ¿no? Entonces, claramente es embistente, debe reparar el daño. Vamos a poner casos más dramáticos, como podría ser el atropellamiento de una persona, pero supongamos que es un choque entre dos autos, el choque en el costado, tiene que reparar el daño. Esa obligación nace del hecho, tiene como fuente un hecho jurídico, el hecho natural, el choque, captado por el ordenamiento jurídico. Hay una norma en el código que dice que el responsable por culpa o por riesgo debe responder por los daños que provoca para darle efectos jurídicos, es decir, el efecto de reparación. Cuando el que va manejando, están los segundos previos al accidente, ve aparecer al otro y se lo lleva puesto, en ningún momento piensa que se va a obligar a reparar el daño.
En ningún momento, no se le cruza por la cabeza. Su intención no se ve impactada en modo alguno por ningún tipo de finalidad obligatoria o de celebrar, ¿no?, un compromiso obligatorio a reparar. Por ahí está en el imaginario, ¿no?, de cuando yo salgo del auto a la calle voy a tener cuidado de no chocar, porque entre otras cosas, además voy a tener que pagar el daño. Pero no de la esencia de la obligación, por eso no está dentro de los elementos estructurales de la obligación, el hecho de que nazca una obligación de reparar el daño. Eso entonces, para sacarlo del ámbito de los elementos necesarios de la obligación, que son, como ya les dije, sujetos, en plural, objeto, contenido, prestación, lo mismo, son sinónimos, y vínculo o relación jurídica obligatoria. Esos son los tres. La fuente está antes y la finalidad está en los actos jurídicos. Ahora volvamos por un momento al caso. En el caso nosotros teníamos un contrato de arrendamiento que tenía como presupuesto para las partes que iba a haber alguna ganancia. En este caso, Gloria, ahí se te había prendido el micrófono. Iba a haber una ganancia y que de esa ganancia iba a haber un porcentaje que iba a beneficiar al propietario y que, consecuentemente, ese iba a ser el pago del precio. Esta ganancia no se produce por un hecho ajeno, como es la falta de agua en el río. Esto no es atribuible a ninguna de las partes. Entonces tenemos que ver, llevado esto a la justicia, porque el pago no se realiza espontáneamente, si corresponde o no corresponde. Volvemos entonces a la teoría. La causa fin fue un elemento que se discutió muchísimo en doctrina a partir de su incorporación en el Código Civil francés. Lo que pasa es que en el primer momento de la enunciación de la teoría, se la identificaba como en la parte general de obligaciones, para empezar, ¿no? Con lo cual, todo lo que dije de que no era parte de obligaciones, al principio no era así. Si la ubicaban dentro de las obligaciones, la causa fin de las obligaciones. Lo cual estaba mal. Y segundo, se decía que, por ejemplo, estas eran las teorías causalistas. Brevísima noción histórica, ¿no? Como para tener idea de dónde estamos ahora y cuál es la teoría que rige en el presente. ¿Cuál era la causa fin del contrato de compraventa para el comprador? Que le entregue la cosa. Decían, principio del siglo XIX. Y para el vendedor, que le entregue el precio. Para el contrato de donación, por ejemplo, todos sabemos lo que es una donación, es decir, te entrego algo gratuitamente, era el deseo de beneficiar a alguien. Para, por ejemplo, los contratos reales, yo no he hablado de esto, pero los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Era la entrega de la cosa. Y así iban discurriendo las distintas finalidades según el tipo de contrato. Ahora, esta era la teoría causalista. A poco tiempo sale la teoría anticausalista. Dice, no, escúchame. La causa fin no es un elemento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque cuando vos me decís que para que la persona que compra un inmueble, la causa fin es que me entreguen la cosa,
¿Cuál es la diferencia con el objeto? Si el objeto de la obligación es la conducta del otro de entregarte la cosa, la causa fin está de más. No es un elemento de las obligaciones, es más, no es un elemento ni siquiera de los actos jurídicos. No es un elemento, no existe. Se confunde con el objeto. Esta era la discusión que había a partir del Código Civil francés durante el siglo XIX. A fines del siglo XIX aparece esta teoría que enunciamos brevemente en la clase anterior, que es la teoría sincrética o dualista. Se las menciono porque es la que acepta el código. El Código Civil y Comercial de la Nación, justamente cuando trata el tema en la teoría general de los actos jurídicos, prevé justamente bajo la sección segunda del capítulo quinto del libro primero la causa del acto jurídico, el artículo 281. Dice, causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Primero. Y segundo, también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y sean incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para las dos partes. Acá lo que vemos entonces es dos fases o momentos o etapas o, si se quieren, exteriorizaciones del concepto de causa-fin. Una primera, que es el fin determinado, es decir, en el caso de la vaca loca, las dos partes coinciden en que el pago se va a hacer sobre las ganancias. Por eso yo le decía, es diferente, hubiera sido diferente la solución del caso si se hubiera comprometido a pagar una suma mensual, no vinculada con las ganancias. Entonces, esa parte que impacta en la intención de los celebrantes del acto jurídico es la faz o pauta o etapa o lo que sea objetiva de la teoría sincrética o dualista. Esta teoría tiene dos fases, una es objetiva y la otra es subjetiva. Primero vamos a la objetiva. La objetiva tiene que ver justamente con la primera parte del artículo 281, es decir, es el fin concreto y determinado, que no es la entrega de la cosa, pues eso es el objeto, sino que es, ¿cuál es el compromiso que estoy asumiendo en este acto jurídico? ¿Puedo? ¿Me conviene celebrarlo? ¿Qué implicancias tiene para mi vida cotidiana el hecho de que yo firme este contrato? El impacto en mi cabecita, en mi intención, lo que decide, lo que determina, esta es la palabra que usa el código, determinante de la voluntad, lo que determina que yo firme. En este caso es que iba a haber ganancias, en el caso de la vaca loca. Por eso el caso se resuelve rechazando la demanda. ¿Por qué? Porque el juez se pone en la cabecita de las dos partes cuando celebraron el acto jurídico. Y dice, ¿cuál es el fin que tenían las dos? Y que hubiera ganancias. No la entrega de la cosa, que eso es el objeto, sino que hubiera ganancias. Porque ahí es donde sale el 10% para el propietario del predio. No hubo ganancias por un hecho externo, no atribuye a ninguna de las dos partes. Mala suerte. ¿Quién se hace cargo de esa quiebra, si se quiere, de ese default? Bueno, en este caso, el propietario.
Repito, hubiera sido diferente si en el contrato se pone pagás tantos pesos por mes, ajustables por el índice de presión novillo, bueno, por lo que sea, no importa. Pero una cifra despojada del riesgo de la explotación. Faz objetiva. Entonces, la teoría sincrética dualista tiene estas dos fases. La fase objetiva es el fin determinado que hace a la voluntad, lo que impacta en mi cabeza para firmar, para celebrar el acto jurídico. Desde este punto de vista, obviamente va a tener que ver, cada contrato va a tener su finalidad, pero todos lo van a tener. Esto es un elemento necesario de los actos jurídicos. Está en todos. En todos, yo, hasta en los más simples, yo voy a tener un balance de pros y contras para la celebración. Hasta te diría, la determinación del precio, por ejemplo, en la compraventa, forma parte de esto. Es muy caro, muy barato. Bueno, entonces es lo que yo pienso. Lo que pienso, lo que se me pone dentro de la cabeza, lo que me pone la intención, faz objetiva. Vamos a la faz subjetiva. Primero leo el código, después vamos a los casos de la coronación. Dice, también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. Vamos al caso de la coronación. Acá estamos hablando de causa-motivo. A veces puede estar y a veces puede no estar el acto jurídico. Es diferente de la fase objetiva que está en todos. Acá en la fase objetiva, esto del motivo concreto tiene que estar. Y tiene que ser sabido por la otra parte. Vamos al caso de la coronación. ¿Alguien lo leyó? Yo lo leí. Adelante. Vamos. Bueno, se había organizado la coronación del rey y muchas personas habían alquilado balcones para ver el evento, digamos. Y el problema fue que el rey se enfermó y la ceremonia la tuvieron que postergar y los dueños de todas formas exigieron el pago del alquiler y los inquilinos se negaron porque el propósito principal de ese contrato cambió, porque ya el alquiler del balcón no estaba para ver el rey. Entonces, se negaron a pagar el alquiler. Perfecto. Algunos lo pagaron y pidieron el reembolso. Es decir, hubo varios casos, por eso son los casos de la coronación. El caso Kell, con doble L, es el más conocido, que tiene que ver con lo que vos dijiste, pero hubo otros en los cuales habían pagado y pidieron devolverme la platita porque yo fui y el rey no pasó. Acá, a diferencia de la fase objetiva, que está en todo, muy bien, Pilar, es exactamente así como se enuncia. A diferencia de la fase objetiva, que está en todos los actos jurídicos, esta está solamente en los actos en los cuales el móvil, el motivo específico de ese contrato, no de la categoría de contrato, digamos, compraventa, locación, sino de ese contrato respecto de tal lugar, de una locación transitoria de un espacio, en definitiva, ¿no? Te cedo el uso de un lugar que tiene importancia sí, solo si el evento pasaba por ahí. Yo estuve en la avenida Paul Mall, que es exactamente donde iba a pasar el rey, para ver los balcones, ¿no? Y justo estaba en obra. Así que se frustró mi finalidad de poder ver in situ el lugar donde iba a pasar el rey. Lo cierto es que después se produjo la asunción del rey de Eduardo VII, ¿no? Estamos hablando de 1908. Se produjo, obviamente ya el problema fueron varios meses después, con lo cual
los juicios estos de la coronación se habían producido. Repito, este no está en todos los actos jurídicos, sino en algunos casos, por ejemplo, cuando se puede determinar que ya no respecto de la locación en general, sino respecto de ese evento, el evento de la asunción del rey Eduardo VII y el paso por la avenida Pol Mall, fue el que generó la celebración del contrato. Obviamente, porque si no pasaba el rey, ¿para qué me sirve a mí el balcón? Pero se dan cuenta que es un motivo concreto y determinado de esa situación, no la general respecto del acto jurídico. Entonces, ¿cuándo esta fase subjetiva toma relevancia? Cuando es causalizada, es decir, cuando es conocida por ambas partes, ya sea de manera expresa en el contrato, o cuando, como seguramente debe haber pasado en estos casos, surge tácitamente de las circunstancias del evento. Es difícil pensar, ya vamos, Pilar, un segundo, es difícil pensar que para este evento se haya firmado un contrato. Lo más probable es que, a ver, un contrato donde además se ha dicho que la causa fin esta, no, difícilmente. Pero se probó de manera irrefutable que la finalidad era esa, para ese contrato, no para el contrato de locación en general, sino para ese contrato. Sí, te escucho. O sea que aunque no esté especificado estrictamente en el contrato el fin, o sea, tienen derecho los inquilinos a pedir el reembolso, por ejemplo, aunque Por ejemplo, no haya estado escrito específicamente, es para ver la coronación. O sea, si yo como inquilina firmé un contrato para alquilar el departamento, no expliqué los motivos, lo quise alquilar. espera. A ver, A ver, para que sea relevante este sí. elemento, tiene que ser esencial para la celebración del contrato. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del rey es clarísimo. En el caso de la locación que vos decís en general para una vivienda, es discutible. Es decir, sí, yo lo quiero para vivir, obviamente. Esa es la finalidad. Yo lo quiero para vivir durante la época que estoy estudiando. Yo, por ejemplo, en una época mi familia tenía unos departamentos a la vuelta de la UADE. ¿Por qué los habíamos comprado? Porque era la vuelta de la UADE, entonces muchos estudiantes alquilaban viviendas cercanas. No, porque bueno, el problema ahí ya empieza a hacerse un poquito más vidrioso cuando se trata de cuáles son los motivos esenciales que son realmente eh, permiten, digamos, tomar a este elemento como existente o no. La cuestión es, si lo escribimos, es claro que la Es prueba va a ese. ser mucho más sencilla, porque está escrito. Pero puede no estar escrito. Y fíjate vos lo que te dice el 281. Te dice, han sido incorporados en forma expresa, es decir, lo escriben en el contrato, con lo cual lo que está escrito, o tácitamente, si son esenciales para las partes. Acá va a haber un problema de prueba. Va a haber un problema de las dos partes. Cuidado, ¿eh? Las dos partes aceptaron que esta era la finalidad. Supongamos, Tácitamente lo ¿está aceptaron. claro? Es lo que te dice el 281. Ok. O sea, puede ser expreso, puede estar escrito, causalizado en el contrato, o puede surgir, en este caso, es evidente, por eso es que el caso de la coronación es un buen caso para entender la fase subjetiva. ¿Pero por qué? Porque era evidente que el balcón, incluso si le pones una bandejita, una mesa con dos sillitas, un jugo de naranja, un té, quescones, entonces ahí para ver pasar y no pasa nada, te das cuenta que el motivo se cayó.
Y entonces no es, digamos, se ve afectada la intención. Repito, con relación a la locación de vivienda en general, quiero vivir cerca de mi abuelita. Bueno. Ahora, supongamos que las dos partes firmaron o dijeron delante de 25 testigos, y todos son conscientes de que, mire, señor propietario, que yo si mi abuelita se muda, yo me voy, ¿no? Y esto es sabido por los dos, porque era el elemento esencial para la celebración del contrato. Y ahí se puede revocar el contrato sin ninguna penalidad. Ponele, Ponele, claro, bueno, ponele. sí. Vamos a ir a discutirlo, pero sería el caso. No es tan claro como el caso de la coronación. No, bueno, pero yo era porque no había entendido lo de la parte tácita, como que estaba muy El estructurada código y que lo dice tenía que con ser. toda claridad. Si vos lo podés probar, aunque no esté escrito, si se puede probar, Sí, que es esencial para las dos partes, es muy importante que retengan esto. Tiene que ser esencial no solo para una de las partes, para las dos tiene que ser esencial. El otro tiene que saberlo, cuál es tu motivo, y debe aceptarlo como motivo. ok. Esta faz es un poquito más vidriosa. Va a depender mucho de la prueba, va a depender del el juicio que realice el magistrado cuando se le someten y básicamente de la buena fe como Ahí criterio lo rector de entendí. los contratos. ¿Mm? Gracias. Entonces ahí tenemos las dos fases. Estas dos fases producen una teoría dualista, una teoría sincrética, que permite explicar bastante adecuadamente lo que es la finalidad. Ya vamos, Mariela. Que no es el objeto, porque el objeto es la entrega de la cosa, sino ¿para qué me entregas el objeto? Sí, Mariela. A mí me quedó una duda respecto a la diferencia entre la faz objetiva y la subjetiva. Que, o sea, ¿por qué decimos que lo de la coronación entra en lo de la faz subjetiva y lo del arrendamiento no? Perdón, porque lo dijiste dos veces y yo seguí sin entenderlo. Es que es bastante abstracta la cuestión y entiendo que cueste, pero vamos a ver, la fase objetiva está en todos los contratos, está en todos los actos jurídicos. Tiene que ver con, a ver, la economía del contrato. ¿Cuánto me cuesta el contrato? A ver, si vamos a traerlo a otro tema. ¿Vieron que hoy salieron normas relativas a los créditos hipotecarios? Creo que lo dije en la clase anterior, pero vamos a enfatizar un poco sobre ese punto. Hay una regla que tiene que ver con el porcentaje de los ingresos del grupo familiar respecto del valor de la cuota. La cuota, en esta nueva operatoria que lanza el Banco Central con los distintos bancos, no debe superar el 30% de los ingresos del grupo familiar, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato es compra-venta del grupo familiar a un privado y a la vez lo que se llama el contrato de mutuo. Es decir, yo pido plata para poder pagar esa obligación. Me lo venden y el que me presta la plata, el banco, celebra este contrato de mutuo y pasa a ser acreedor y como garantía respecto del pago de las cuotas a futuro, se constituye el derecho real de hipoteca. Es un crédito hipotecario. Ahí lo van a ver hoy si se meten en alguno de los portales, lo van a ver en todos lados. Hoy está como noticia fundamental. Primera vivienda, eso, ya te digo, este nivel de ingresos. Ahora bien, ¿cuál es el presupuesto que te lleva a vos a embarcarte en una deuda de 30 años, el plazo máximo de 30 años, para tener tu vivienda?
el hecho de que tus ingresos sirven para pagar la cuota y además para poder vivir, para poder transportarte, comer, vestirte, qué sé yo, vivir. Entonces, ¿qué pasaría si la variable sobre la cual se ajusta la cuota se dispara y tu sueldo no? Cuando vos vas a firmar el contrato de compraventa con el vendedor, ¿no es cierto? Y de hipoteca con el banco, vos lo que tenés en la cabecita es cuánto me va a costar. ¿Cuánto tiempo de mi laburo me va a costar pagar la cuota? ¿Un 30%? ¿Un 20%? ¿Un 60%? ¿Y qué hago yo con el resto de mis actividades? Entonces, si las cosas van bien y todo está estable y no hay ninguna modificación económica, teóricamente la inflación debe ser baja, el dólar no se tiene que disparar, todo. Entonces, esa progresión a través de los años se va manteniendo. El contrato se cumple, no hay ningún problema, vos pagás la cuota. El banco cobra y todo el mundo contento. Ahora, Dios no lo permita, una devaluación, una hiperinflación, genera un cambio externo, no tiene que ver con las partes, que provoca que ese porcentaje ya no te alcance. Lo cual lleva a que el juez, cuando analiza la ejecución hipotecaria, sería en este caso del banco, ¿no? Pues vos no podés pagar. Decir, mire, señor juez, no es culpa mía, esto es el gobierno, la situación internacional, la guerra, la sequía, la pandemia, lo que sea. Derecho externo, que impacta directamente en la cuota. Y ya no la podés pagar. Y sí, miren, yo no la puedo pagar. ¿Qué hace el juez en ese momento? Se pone en tu cabeza al momento de celebrarlo. Si vos hubieras sabido que en lugar del 30% era el 80% de tus ingresos, no hubiera firmado. Eso autoriza a aplicar otra institución que se deriva de la finalidad, que es la teoría de la imprevisión. El caso de la vaca loca tiene que ver con la frustración del fin del contrato. Este caso que te estoy dando ahora de la hipoteca tiene que ver con la excesiva onerosidad sobreviviente, es decir, un aumento muy fuerte de las obligaciones para una de las partes. Una se ve muy afectada por un hecho ajeno, por un hecho externo. Vos no tuviste la culpa de que se produjera una devaluación o una hiperinflación. Reitero, lo que hace el juez cuando resuelve es ponerse en la cabeza de la parte, interpretar el contrato en su totalidad. Porque si nos quedamos con la visión clásica, los contratos han sido hechos para ser cumplidos. Y bueno, quédate con el departamento, yo no te lo puedo pagar. Ahora, ¿es justo eso? La verdad que no. Porque el hecho no tiene que ver con vos. No tiene que ver con el deudor, tiene que ver con un hecho ajeno. Lo mismo que la vaca loca. ¿Tiene que ver con Manantiales? No. Manantiales no es que pierde el juicio porque fue culpable en que no hubiera agua. No, Manantiales debe responder porque alguno de los dos debe correr con el riesgo de que no hubiera agua. En este caso se resolvió que fuera el propietario del inmueble. ¿Se entendía más o menos? Eso es la fase objetiva. En la fase objetiva la diferencia es que no es que está en todos los contratos, es en ese contrato en particular. Una finalidad. Te vendo un pedacito de campo que al lado de mi campo. Yo tengo un campo, al lado tengo un pedacito. Y pongo en el contrato que es para que vos pongas un centro comercial. ¿Qué va a generar la colocación de ese centro comercial? Mayor valor de mi campo.
Entonces yo te lo doy a un precio bajo. ¿Por qué? Porque indirectamente, al poner el centro comercial, vos vas a valorizar toda la zona, entre ellas mi propio campo. Entonces yo accedo a un valor bastante más accesible, mucho más barato. Después vos no cumplís con eso. Era de ese contrato la finalidad, ¿eh? De ese contrato que celebramos bolsillo. Yo no digo cuál va a ser la solución, porque hay varias. Podría haber varias, podría haber daños y perjuicios, podría haber un montón de cosas, pero ahí hay claramente una frustración del motivo concreto y determinado de esa venta a esos valores. ¿Qué vas a tener en cuenta? Y bueno, te lo vendí barato. ¿Por qué te lo vendí barato? Y porque yo, en mi cabecita, lo que tenía era que mi campo se iba a valorizar. Y eso no sucedió. En este caso, por una cuestión atribuible al vendedor, al comprador, mejor dicho. Bueno, yo creo que más o menos ahí está el tema. Estoy abierto a preguntas. Gracias. Y si no, pasamos al tema siguiente. ¿Seguimos? Bueno. Y con esto entonces tenemos más o menos visto toda esta primera unidad dentro de lo que es la primera parte del programa, es decir, la teoría general de la obligación. Una primera unidad temática, las preguntas que les hemos hecho llegar van a ver que están asociadas a alguno de estos puntos. Yo no sé si se me está escapando algo, pero bueno, si no, volvemos. Fíjense y me dicen. Vamos entonces a una segunda unidad que es la de efectos. O sea, para mí es realmente la más importante. La más importante de toda la teoría general de la obligación. Efectos, y diría que entender el concepto de efecto, sobre todo respecto del acreedor, pero también respecto del deudor, es entender un poco la esencia del derecho en el sentido de actuar del Estado respecto de quien no satisface un deber jurídico, ¿no? Hay mil formas, ¿no? El derecho de familia, por ejemplo, van a encontrar otro tipo de sanciones, ¿no? Sanciones que tienen que ver básicamente con, bueno, los incumplimientos de los deberes de padres, madres, por supuesto, o de los hijos con los padres, o de diversa índole, que tienen ciertas sanciones, ¿no? Propias del derecho de familia. Obviamente los derechos reales también tienen su propio régimen sancionatorio, pero en el caso de las obligaciones, el efecto principal o los efectos los podemos visualizar sobre la base de la idea del cumplimiento. Efectos sinónimo de cumplimiento, tanto para el acreedor como para el deudor. Las obligaciones han sido creadas para ser cumplidas. Entonces, título en general de esta segunda unidad temática, efectos. Efectos, cumplimiento. También van a encontrar ahí la palabrita ejecución. De todo sentido común, la ejecución puede ser por las buenas o por las malas. O el deudor cumple espontáneamente lo que tiene que hacer, o no. Y si no, van a haber ciertos efectos. Los efectos con relación al acreedor. Y una vez que cumple,
ese cumplimiento, que es el sinónimo de efectos acá, va a tener una consecuencia directa que la asociamos para el deudor a la palabra liberación. Entonces, efectos con relación al acreedor, efectos con relación al deudor. Ambos están imbuidos de el concepto de cumplimiento, ejecución. Las obligaciones han sido sancionadas o han sido creadas para ser cumplidas. Y en el caso del acreedor, podemos decir que el cumplimiento va a implicar la satisfacción. Aunque van a ver ustedes que hay algunas veces que por ahí no es tan satisfactoria la prestación que realiza el deudor. Y a veces el acreedor se la tiene que bancar igual. Para el deudor, el cumplimiento implica liberación. Vamos a los artículos que son el 730 para el acreedor y el 731 para el deudor. Entonces, efectos, cumplimiento, para el acreedor, satisfacción, para el deudor, liberación. 730 para el acreedor, 731 para el deudor. 730. Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a, inciso A, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. C, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Después viene un largo párrafo que no debería estar allí, que fue incluido en la década del 90 por un ministro de Economía que era como yo, carente de cabello, y que no quería mucho a los abogados. Creo que a las personas en general no quería ese ministro de Economía. Y que en el marco de una reforma integral, que lamentablemente no ha sido corregida por los autores de la reforma, mantuvo un largo párrafo respecto a los honorarios de los abogados, estableciendo límites porcentuales, que, bueno, dan lugar a reducir el honorario del abogado, como si fuera tan fácil poder cobrar honorarios en un juicio. No hagan de cuenta que no existe. O sea, ahora, hagan de cuenta que no existe. Es una institución del derecho procesal o del derecho arancelario. Está mal puesta acá, arruina el artículo 730, que es un artículo precioso. Mejor estaba escrito el viejo 505 del Código Civil de Vélez, que tenía además una nota muy linda, pero el 730 está bien, lo vamos a ir desgranando y es muy importante, muy, recontra 1000 veces importante. El 730. Bueno. Ya vamos a ir a desgranar los distintos incisos. El 731, respecto de los efectos en relación al deudor, dice, el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y de rechazar las acciones del acreedor. Un poco lo que les dije recién, ¿no? Es decir, ¿qué quiere el acreedor con la ejecución? Bueno, satisfacer el interés que tiene, es decir, el derecho que surge a partir de la obligación que ha sido creada. Y el deudor, bueno, una vez que ha cumplido, quedar liberado de ese vínculo jurídico que tenía. Vamos entonces ahora a ver los efectos con relación al acreedor.
Y en la siguiente unidad temática, que es de acá 3 clases, creo, más o menos, vamos a ver los efectos con relación al deudor. Y los efectos con relación al deudor van a ver que tiene que ver con la idea de extinción de la obligación, porque el cumplimiento, la liberación, implica la extinción de la obligación. Durante muchísimos años, la enseñanza clásica de estos efectos con relación al deudor se daba al final de esta primera parte. Se daba al final de la teoría general de la obligación, creo que muchos profesores todavía lo siguen haciendo, como parte de la extinción de las obligaciones. Al final, la extinción, ¿no? Lógico. Para nosotros es mucho más importante que un mero medio de extinción. El pago es, digamos, la realización del programa prestacional. O sea, el sentido que tiene la obligación, el objeto a través del pago, es exactamente lo que las partes habían programado, para lo cual la obligación fue concebida. Entonces es mucho más importante que un medio de extinción. Por eso lo damos ahora y no al final de esta primera parte. Vamos entonces a los efectos con relación al acreedor, el artículo 730. Dijimos que efectos es cumplimiento. Bueno, dijimos que el cumplimiento se puede dar por las buenas o por las malas. Pues si se da por las buenas, es decir, es pago. Si se da espontáneamente por parte del deudor, es pago, es cumplimiento exacto. Y la obligación es como que muere de muerte natural. La enorme mayoría de los casos, la situación se resuelve de esta manera. Es decir, el pago se realiza de manera espontánea, sin necesidad de que el acreedor haga nada nuevo, nada extraordinario, ¿no es cierto? Claro, si el mundo fuera así, no habría conflictos, entonces haríamos un poquito de más. Los abogados, los jueces. Afortunadamente no es así. Entonces ocurre que pasamos ya al cumplimiento por las malas. Cumplimiento forzado. ¿Sí? No es el cumplimiento espontáneo, no es la satisfacción natural de la obligación, sino que es a través de los medios judiciales, básicamente, ¿no? Es decir, de la intervención del Estado, del poder público, de la fuerza. Yo siempre acá hago un punto y creo que lo debo haber dicho en alguna clase anterior, esta cuestión de los efectos se ve claramente cuando la obligación de restituir el inmueble alquilado al finalizar el contrato de locación, que no fue devuelto espontáneamente, se ve claramente cuando el dueño del departamento, después de un breve juicio de unos 10 años más o menos, ahora hay algunas normas de este gobierno que hace el desalojo express, bueno. Pero bueno, después de un juicio de mayor o menor duración, llega a la puerta con el oficial de justicia, el cerrajero, el auxilio de la fuerza pública y toca la puerta, el inquilino no sale, y no sale, y no sale, y entonces tira abajo la puerta, rompe la cerradura, entra con la policía, se lleva detenido al inquilino que no sale. Ojo, creo que lo dije acá, pero lo reitero, no se lo lleva detenido por el incumplimiento de la obligación, porque eso sería teoría subjetiva de la naturaleza jurídica de la obligación. No se lo lleva detenido por el incumplimiento de la obligación, sino por la desobediencia al mandato judicial. O sea, la detención de
y sacarlo por la fuerza, al inquilino tiene que ver básicamente con eso, con un delito penal que es el de desobediencia a un mandato emanado de una autoridad judicial. Podría ser administrativa también. Obviamente posibilita el cumplimiento de la obligación, pero no es la finalidad que tiene la detención. La detención es por el delito, no por el cumplimiento de la obligación. Le entrega a través del oficial de justicia, que es un representante del juez, el departamento al propietario y se cumplió la obligación por las malas. Esto quiere decir cumplimiento forzado. Cumplimiento que prescinde de la voluntad espontánea del deudor. Bueno, entonces, vamos a dar una breve clasificación de los efectos. Los efectos de las obligaciones con relación al acreedor pueden clasificarse en principales y auxiliares. Los principales son aquellos que tienden al cumplimiento directo e inmediato de la conducta prometida por el deudor. Repito. Los efectos principales se dirigen de manera directa e inmediata a que se realice, se cumpla, la conducta prometida por el deudor. Los efectos auxiliares, en realidad, no tienen que ver de manera directa o inmediata con la conducta prometida, sino con la protección del patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque, y este tema lo vamos a desarrollar con mucho mayor detenimiento de acá a un par de clases, el patrimonio es la garantía común de cumplimiento de todos los acreedores. El patrimonio del deudor es la garantía, el respaldo hablo del patrimonio como el conjunto de bienes, ¿no? La parte activa del patrimonio sería. El conjunto de bienes sirve para responder frente a todas las deudas. Entonces, los efectos auxiliares, de manera indirecta, propician que exista este fenómeno de la satisfacción del acreedor. Pero lo hacen sobre la base de proteger el patrimonio. No de manera directa e inmediata con la conducta dirigida a prestar el objeto de la obligación. Vamos a los efectos principales, que se pueden subclasificar a su vez en normales y anormales. Los efectos normales, los principales, la subclasificación, normales, son aquellos que tienden a la satisfacción de la prestación en especie, es decir, tal como fue concebida desde su origen. Van a encontrar también ahí in natura. In natura es en especie, es decir, la obligación de dar lo que estaba comprometido. Hacer lo que estaba comprometido. La abstención, lo que estaba comprometido a no hacer. Efectos normales, es decir, la obligación según su objeto. La conducta prometida coherente con la conducta obrada.
Por el otro lado vamos a tener los efectos anormales, que van a ser aquellos que en caso de incumplimiento de la obligación derivan en una entrega de una suma de dinero. Platita. Daños y perjuicios por el incumplimiento de una obligación. En cuanto a los normales, vamos a encontrar una subclasificación. Y con eso termino, ¿eh? Termino las clasificaciones y ahora vamos a los artículos. El cumplimiento normal, es decir, de la obligación según el objeto prometido inicialmente, puede ser por el deudor, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, o por un tercero a costa del deudor. Gloria, se te enciende el micrófono cada 2 por 3. Sí. Ay, sí, no sé qué pasa. Y ahí está, ahí te muteaste. Entonces, los efectos normales, es decir, la prestación en especie o in natura, puede ser por el propio deudor o puede ser por un tercero, a costa del deudor. Y los daños y perjuicios, es decir, la indemnización por el incumplimiento, queda dentro de lo que son los efectos anormales. Lo cual implica, se los digo desde ahora, ya lo vamos a explicar también con más detenimiento, es la misma obligación que estaba concebida desde el principio, pero cambiada en su objeto. O sea, era una obligación de dar el jarrón chino, bueno, fue el deudor y lo rompió el jarrón chino, fue negligente al cuidarlo o porque le agarró un ataque de bronca, no de locura, ¿no? Pues si no sería inimputable. Pero un ataque de bronca y rompió el jarrón chino, bueno, tenía que pagarlo. Se transforma en una obligación de dar dinero. Hasta ahí entonces la clasificación. Esto es un poco lo que se deduce de los 3 incisos del artículo 730. Dejamos de lado entonces el cumplimiento espontáneo, el pago, el cumplir por las buenas, y vamos entonces a qué pasa si no cumplís por las buenas. Dice el artículo 730, efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a, inciso A, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado, y B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Esto está dentro de los efectos principales normales. El A y el B. Uno es por el deudor, por él mismo, y el otro es por un tercero a costa del deudor. El primero de los incisos es lo que suele suceder. Muchas veces les he mencionado ya en este curso que cuando yo, pongo la SUBE en el subte o en el colectivo o en el tren, estoy pagando, estoy haciéndolo espontáneamente. Y ahí nace la obligación del transportista de llevarme de un lado a otro del planeta. Pero yo ya cumplí con la obligación de pagar. Se hace a través de un sistema complicado de cesiones de créditos. Pues yo tengo cargada la SUBE. Cargada la SUBE quiere decir que yo generé un crédito en dinero contra una entidad que organiza todo este sistema y se transfiere inmediatamente a una cuenta del transportista. Eso nosotros ni nos damos cuenta porque apretamos el plástico y seguimos. Pero la realidad es que se está produciendo el cumplimiento de una serie de obligaciones allí, bastante más complejas y contratos, obviamente, que tienen una mayor complejidad.
¿Mm? Entonces, lo primero es el cumplimiento por el deudor. Dejamos de lado el cumplimiento espontáneo, que es lo que suele suceder en la mayoría de los casos, vamos al cumplimiento forzado. El código habla ya de las palabras clave para pasar este punto. Medios legales. ¿Qué son los medios legales? Bueno, es ir a la justicia. Es decir, requerir la intervención del organismo estatal que, por un lado, ha sido investido del poder de decir que tiene derecho. Lo que se llama... ¿Podría repetir, profe? Sí, es decir, acudir al organismo del Estado, al poder del Estado sería, que esté investido de la atribución de decir quién tiene derecho. Esto es lo que se llama la jurisdicción, es decir, la iuris dictio, decir el derecho. Yo digo, la de Guadalupe, yo digo, fulanito ganó el pleito, por lo tanto condena a cumplir cierta obligación. Primera función que tiene el magistrado, el juez, el Poder Judicial. Estoy hablando del Poder Judicial en general, no del juez de primera instancia, sino, bueno, el juez de primera instancia, la Cámara, en los casos de apelación, la Corte Suprema, en el caso de máxima apelación, en los casos que correspondiera, es decir, cuando hay un pronunciamiento del Poder Judicial en su conjunto, ¿no? Entonces sale el mandato, y el mandato es de cumplimiento obligatorio, es decir, se puede llevar a cabo forzadamente, que esto tiene que ver con otra función del Estado, hacer cumplir las sentencias. Y este es otro poder que tienen los magistrados, que es el de imperium. Es decir, en caso de incumplimiento, no ya de la obligación, sino de la sentencia, hacerla cumplir por la fuerza. ¿Por qué fuerza? La fuerza pública. Por eso vuelvo al ejemplo de el propietario del departamento que saca al inquilino con la policía y el cerrajero y el oficial de justicia. La fuerza pública. Es ahí donde se ve con mayor claridad este tema. El inquilino está adentro, no sale, no va a salir. Si no lo sacan, no va a salir. Entonces, una de dos. O legitimo el uso de la fuerza propia, la vindicta privada, el disparate absoluto, o utilizo los mecanismos que a veces son mucho más engorrosos y tardan mucho tiempo y cuestan, pero civilizadamente logro un pronunciamiento judicial que me habilita a mí a sacarlo con la policía. Básicamente ese es el momento donde se ve con mayor claridad este tema. Medios legales, ir a la justicia. Se hace a través de los distintos procedimientos. Ustedes no han cursado todavía Derecho Procesal Civil, pero en el Derecho Procesal Civil hay una etapa de conocimiento, vale decir, de adquisición de pruebas, primero de demanda y contestación, ¿no? La traba de la litis. Nos ponemos ante el juez explicando nuestros argumentos de hecho y de derecho. Después se abre la etapa de prueba, la cual, bueno, cada uno lo que ha dicho lo tiene que acreditar, y finalmente la cuestión de cómo se resuelve, que es a través del procedimiento de sentencia. Una vez hecho esto, y que cuando esa sentencia ha quedado firme, la cuestión es tirar abajo la puerta, embargar y apoderarse de una suma de dinero que está depositada en un banco, mediante una transferencia bancaria, condenar a hacer una reparación de algo que se ha roto, o de un curso de agua que se ha contaminado. Sí, las sentencias son de muy diversa naturaleza, pero todas ellas
Parten de la base de que alguien, un acreedor, se ha apersonado ante el órgano judicial y ha dicho, mire, yo tengo derecho a esto y este señor no está cumpliendo. Entonces le pido al juez que ordene el cumplimiento forzado. Ahora viene, pregunta de examen. Atención. Todas las obligaciones pueden ser satisfechas de manera forzada, in natura, directa. Es decir, yo puedo, cualquier tipo de obligación, o hay límites. Y la pregunta siempre son los límites a la ejecución forzada directa en las obligaciones de dar, hacer y no hacer. El que está medio dormido, despiértese. Prestar atención. Vamos a las obligaciones de dar. Y, a ver, vamos a ir despejando por nivel de complejidad. Una obligación de dar una suma de dinero, como el dinero es un objeto que no perece nunca, ¿no? Es decir, es una cuestión que emite el Estado, se hace sobre la base de el embargo en cuentas o de dinero en poder de determinada persona, se le quita forzadamente y no hay limitación. Ahí no encontramos límites a la ejecución forzada directa de obligaciones de dar dinero. Las obligaciones de género y cantidad todavía no sabemos bien qué son, pero bueno, por ejemplo, tengo que entregar 20 toros de la cabaña de las Lilas o 50 tornillos, tampoco encuentran límites, más allá de que las cosas realmente existan, ¿no? Que la cabaña de las Lilas sigue existiendo como una empresa. Por eso vamos a focalizarnos más en las obligaciones de dar una cosa cierta, es decir, cuando la cosa está determinada desde el principio, como es el famoso caso del jarrón chino, de la dinastía Ming, que está expuesto en la Galería Sotheby's de Londres. Es decir, es ese, no otro. No es el de la dinastía Chang. No, es la dinastía Ming. Está en poder del deudor la obligación de dar, cómo se cumple de manera forzada. Bueno, se hace mediante un efecto auxiliar, que lo vamos a ver de acá en un par de clases, que es el secuestro. Se le saca el jarrón al deudor. Por las malas, dámelo. Y esto se puede hacer. Lo mismo que con el departamento, con un auto. Cuando se trata de una cosa cierta, yo puedo secuestrar y retirarle la posesión del objeto al deudor con intervención de la fuerza pública. ¿Cuáles son los requisitos para que esto ocurra? Y acá vienen las limitaciones, porque si no se dan estos requisitos, no se puede cumplir. Primero, que la cosa exista. Fíjense ustedes qué simple que es. Y siempre lo preguntamos y muchas veces los alumnos no lo ponen. Tiene que existir. O sea, el jarrón tiene que estar. Porque si no está, tenemos que preguntarnos por qué no está. Repito, el primer requisito para el cumplimiento forzado directo, in natura o en especie, de una obligación de una cosa cierta, es que la cosa esté, que exista, que no se haya roto. Y ahí vamos a ver, ¿por qué se rompió? Pongamos que se rompió, está astillado, está reventado el jarrón chino. ¿Por causas atribuibles al deudor o no? Puede ser que le haya caído un rayo, un terremoto.
rayo, terremoto, no pasa más nada, la obligación se disolvió, sin responsabilidad para el deudor. Si el jarrón al revés se rompió por una causa atribuible al deudor, o sea, agarró una masa y lo rompió, o se le cayó porque estaba jorobando con el jarrón, culpa, la primera era dolo, ¿no? Entonces ya no se va a poder cumplir en especie. Y necesariamente vamos a ir a lo que es los efectos anormales, es decir, a una indemnización por los daños y perjuicios, si la causa es atribuible al deudor. Primero, entonces, que exista. Segundo, tiene que estar en poder del deudor. Primero, entonces, que exista. Segundo, que tiene que estar en poder del deudor. Es decir, que el deudor debe ejercer la posesión sobre ese objeto. Cuando vean contratos, cuando aprueben obligaciones y estén cursando contratos, van a ver que existe la posibilidad de vender una cosa que no es mía. Yo puedo vender una cosa que no es mía. Y que no tengo. La obligación que asumo en ese caso es que al momento del pago yo tenga la cosa, la compre, adquiera esa cosa para poder venderla. No es repugnante el hecho de vender una cosa ajena. Es admisible. Lo que pasa es que es como un compromiso de que yo voy a adquirir la cosa. Entonces, primer requisito, que exista. Segundo requisito, que esté en mi poder. Tercer requisito, que tenga la libre disponibilidad sobre la cosa. Vale decir, que no tenga ninguna medida restrictiva a que yo me desapodere de ella. ¿Cuáles podrían ser esas medidas restrictivas? Por ejemplo, un embargo. El embargo es un efecto auxiliar. Tema que vamos a tratar de acá, reitero, un par de plazas. Me embargaron el jarrón chino, no lo puedo entregar. Entonces ahí habrá que ver cómo se resuelve, tendrá que ir el acreedor al juzgado para ver cómo se levanta el embargo y poder cobrar. Poder recibir el jarrón chino. Nuestros requisitos entonces, que exista, que la tenga en mi poder y que tenga la libre disponibilidad. Es decir, que no haya medidas adoptadas que restrinjan mi capacidad o mi posibilidad de desapoderarme del objeto. ¿Qué pasa con las obligaciones de hacer? Las obligaciones de hacer, es decir, las que tienen que ver con una conducta activa de un sujeto para la realización de un hecho o de un conjunto de hechos, tienen un límite que es el ejercicio de fuerza física o psicológica sobre la persona del deudor. Eso no se puede hacer. Repito, el límite en las obligaciones de hacer es el ejercicio, es decir, no se puede hacer, no se puede ejercer violencia física o psicológica sobre la persona del deudor. No se puede doblarle el brazo para que cumpla y que firme.
no se puede apuntarle con una 45, no se puede secuestrar a la abuelita, no se puede extorsionar, no se puede, es un límite. El deudor debe ser libre psicológicamente y físicamente desde ya, pero también psicológicamente, para llevar a cabo la conducta o no. Obviamente, si no lo hace, tendrá que pagar los daños y perjuicios, pero no el cumplimiento in natura o en especie. La tercera son las obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer tenemos dos supuestos. Uno es igual que la de las obligaciones de hacer. Por ejemplo, no divulgar un secreto. Cláusulas de confidencialidad en los contratos que celebran, por ejemplo, profesionales o empleados con las corporaciones, sociedades a las cuales pertenecen empresas, el secreto científico, el secreto financiero o administrativo. No divulgarlo. Esas son obligaciones que se asumen en los contratos. La obligación de confidencialidad. Pero yo no puedo ponerle una mordaza, ni amenazar, ni apuntar con una 45 a una persona para que no divulgue el secreto. Eso es igual que las obligaciones de hacer. Ahora, habría un supuesto en el cual sí son susceptibles de cumplimiento forzado directo, in natura o en especie. Yo esto lo suelo explicar con un ejemplo. Yo vivo en el barrio Caballito, estoy acá a 2 cuadras de Rosario y Avenida La Plata. Allí hay varias paradas de colectivo y a la bajada de la parada del colectivo tenemos un muy importante kiosco. Tiene un montón de productos, una clientela afianzada a lo largo de décadas, y este mismo ejemplo lo doy de hace 40 años, así que siempre caemos a lo mismo. ¿Cuál es el elemento fundamental de ese contrato? El contrato, o mejor dicho, de esa posición allí. Bueno, que la gente baja de todos los colectivos, o se va a subir a todos los colectivos que pasan por allí, que son varias líneas, y compra algo. Paquete de cigarrillos, de caramelos o cosas más importantes. En su momento también había fotocopias, ahora creo que no. Supongamos que el dueño de ese kiosco decide vender. Y el comprador pone un kiosco igual al lado y parte la clientela. Esto lleva a que en muchos contratos de venta se pone una cláusula de no competitividad. Creo que lo dije mal. En realidad el que pone el kiosco es el que lo vendió, ¿no es cierto? Así que lo vendió con la plata esa, pone uno al lado. Con lo cual, esa clientela que era el 100% de ese kiosco pasa a ser 50%. El que baja del micro elige a uno o a otro. Entonces se pone en el contrato, mira, flaco, vos no podés poner un kiosco igual en una franja de por lo menos 5 cuadras a la redonda o 10. Cláusula de no competitividad. Esa es una obligación de no hacer. La primera, la de no divulgar el secreto, no puede ser cumplida de manera forzada directa, in natura o en especie. Tenemos que ir a los daños y perjuicios.
una vez que yo divulgué un secreto comercial, científico, etcétera, tengo que pagar los daños y perjuicios, porque una vez que ya lo divulgué, el incumplimiento es total, absoluto, definitivo, no hay forma de que se cumpla en especie. La segunda, si el vendedor del kiosco pone uno en violación de una cláusula de no competitividad, es susceptible de cumplimiento forzado directo. Yo puedo ir a la justicia y pedir que lo clausure. Con lo cual, logro el efecto en la especie que fue concebida la obligación, es decir, que el competidor no exista. ¿Mm? Obviamente no sobre la persona, sino sobre el local. Inciso A, entonces, limitaciones a la ejecución forzada directa es un tema que solemos preguntar muy a menudo en los parciales. Vamos al inciso B. El inciso B nos dice hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Acá hay una sustitución subjetiva. Es decir, no es el deudor en persona el que va a cumplir, sino un tercero. Cuando veamos pago, vamos a ver que el pago puede ser por un tercero y produce ciertos efectos que ya vamos a analizar en su momento. Por ahora, lo que vamos a decir es que esta obligación que se puede cumplir por un tercero va a ser en aquellos casos en los cuales la persona del tercero sea, digamos, indiferente, es decir, que la persona que tiene que cumplir la obligación no sea esencial para realizar la tarea, ¿no? Y acá aplica el caso brocha gorda. Lo dejo enunciado, léanlo. Empezamos con eso la clase que viene. Léanlo. También la vaca loca, los coronación, todo eso lo van acumulando. El caso de brocha gorda es que un propietario de un departamento encomienda a este señor, que se llama Alberto, creo, brocha gorda, una tarea que es la de la refuncionalización o ¿cómo se llama? Remodelación. Remodelación, gracias. Remodelación de su departamento. Brocha Gorda es dueño de una empresa de estas como, digamos, que ponen alfombras, pinturas, realiza la remodelación. Pero además es pintor. Pintor no en el sentido de pintor de brocha gorda, justamente, sino pintor de pinturas de arte. Especializado en la temática del barrio de La Boca. Y como el dueño del departamento, el señor Zurbarán, es hincha de Boca, quiere tener un cuadro parecido a lo de Quinquela Martín. Bueno, hace esto, brocha gorda cobra una parte de la plata, no hace nada, o hace un poquitito, no hace más nada. La pregunta entonces es si brocha gorda puede ser obligado, o mejor dicho, puede ser compelido, puede ser forzado a cumplir. Primera pregunta. Segunda pregunta. No lo hace brocha gorda. ¿Se puede hacer por un tercero a costa de brocha gorda? Tercera pregunta. ¿Qué pasaría si la obra, en lugar de ser de remodelación, como bien me ayudaron recién, se tratara de una reparación urgente? Por ejemplo, se rompió una cañería.
Es un ejemplo, una variante que tiene. Lean el caso, arrancamos con eso la clase que viene. La pregunta de examen es esa: límites a la ejecución forzada directa, las operaciones de dar, hacer o no hacer, aplique el caso brocha gorda. Así que este es el combo que solemos llevar a cabo. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Que la pasen bien. Gracias. Chao, profe. Gracias.